Amén. Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Es un gozo enorme, de verdad estoy muy contento. No me esperaba tener la bendición de compartir la palabra con ustedes esta mañana. Es un privilegio de parte de mi Dios. Me siento muy contento porque sé que así le plació y así será esta mañana que tenga yo la dicha de compartirles la palabra, más aquí en la iglesia donde es pastor mi hermano y amigo, que ya mencionó que hace años nos conocemos, ¿verdad? Como mi maestro de la escuela dominical que fue, ¿no es cierto? Pero sí, hace muchos años. Quiero hacer una oración al Padre para que Él bendiga su palabra y podamos salir muy bendecidos. No sin antes mencionarles que no solamente les saludo, sino que aprovecho y me despido. Porque terminando, le decía al hermano, como fugitivo tengo que volver a Campeche, tenemos servicio en unas horas más también y debo llegar allá. Así que me despido de todos en el amor de Cristo. Igual soy muy malo para reconocer pronto los rostros, los nombres, pero los hermanos que están en el seminario, en el instituto, les saludo en el amor de Cristo. Nos vemos el martes, primeramente Dios, en la clase. Un abrazo. Bien, oremos. Mi Dios y Padre que estás en el cielo, te doy las gracias, Señor, esta mañana y te pido que honres tu palabra, que glorifiques tu nombre, que edifiques a tu iglesia, que instruyas a tus hijos, mi Dios. Fortalece la obra y la labor y el esfuerzo en las manos de mis hermanos. Y sobre todo, Padre mío, permíteles confirmarse y confortarse mutuamente en la fe. Si ninguna otra cosa más pudieran hacer, que en tan solo esto se preserve entre ellos. Te lo ruego, mi Dios, te lo suplico en el amor de Cristo Jesús. Amén. He puesto por título al sermón: ante todo, seamos una iglesia. Ante todo, seamos una iglesia. Recuerdo que cuando llegué al ministerio joven, 2005, me senté a diseñar el plan de actividades de la iglesia. Había tanto en mi mente, tanto que yo quería hacer con los jóvenes, con los adultos, con los mayores. Y tenía un libro aquí, un libro allá, de dónde tomar ideas. Y recuerdo, decía yo, Señor, si me dieras la bendición de viajar a California, pasaría un tiempo en la iglesia de John MacArthur viendo cómo le hacen allí, en su gran campus, tomando nota por todos lados como reportero, qué hacen aquí, qué hacen allá, cómo lo organizan, cuándo se reúnen, etcétera. Y de allí me brinco a otra más que está cerca para también copiarles algo, para poder traerlo a Campeche, a mi iglesia, y hacer algo parecido, porque no tenía realmente la idea de cómo hacerle y qué hacerle. Han pasado los años y el Señor me ha enseñado, me ha mostrado que no tenemos que replicar modelos o formas de trabajo de una iglesia a otra necesariamente. Hay actividades que los miembros tenemos que hacer sí o sí, sin importar el tipo de actividades o programas que tengamos, que de hecho son tan fundamentales que si no las estamos cuidando, todo lo demás, por muy complejo, organizado y multifacético que pueda ser, se va volviendo un frágil cascarón para una iglesia. De eso quiero hablarles, la esencia de lo que una iglesia es, vista desde las palabras de Pablo a los romanos al inicio de su carta, que espero pueda bendecirles y enfocar su mayor esfuerzo en lo que aquí se nos enseña, más allá de todo lo que ustedes puedan seguir trabajando y haciendo como iglesia, porque a veces cuando pasan 30 y tantos años corremos el riesgo de olvidar lo esencial.
Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a darle lectura, si usted me acompaña, por favor, una lectura unánime. Del versículo 8 al versículo 13. Romanos capítulo 1, versos 8 al 13, dice la palabra del Señor. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago oración, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo conocía a algunos hermanos de la iglesia donde en otro sitio diferente, los conoció en otro momento distinto. Pero él no había tenido la oportunidad y la bendición de viajar y conocer al resto de la iglesia en Roma. Pablo anhelaba llegar hasta ellos y conocerlos. Dice Pablo aquí que estaba tan agradecido con Dios porque la fe de los hermanos se divulgaba. De manera que él decía, tengo que ir a Roma, los tengo que conocer. Su fe se divulga, se escucha, se habla de ellos. Sería una gran experiencia poder estar allí. Y si Pablo hubiera sido como yo, que bendito el Señor no lo fue, a lo mejor habría dicho, y le aprendo algo a Roma, alguna estrategia, algún plan de trabajo para las demás iglesias a las cuales yo ir. Pero no, Pablo quería ir, no solamente para vivir la experiencia de estar allí y de conocerles, sino que él quería, dice el versículo 11, comunicar algún don espiritual para confirmarse y confortarse mutuamente en la fe. Vamos por partes. Dice el versículo 8. Doy gracias a Dios mediante Jesucristo respecto a ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Creo que todos los que estamos dedicados a la enseñanza y a la predicación, nada trae más gozo al corazón que una iglesia divulgue su fe, para bien, por supuesto, para que otros sepan y escuchen. Y Pablo estaba muy contento de esa divulgación, le traía tanto gozo que constantemente oraba por los hermanos y pedía al Señor por ellos, y entre las cosas que Pablo rogaba era poder viajar y estar allí con ellos. Viajar de un lugar a otro en aquel tiempo no era tan sencillo como ahora. No podría uno decir, de aquí me voy rápido a mi lugar de origen. Los caminos eran peligrosos, las distancias eran más largas. Así que poder estar en un lugar era ya una cosa privilegiada. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba propuesto, lo había intentado, dice el versículo 13, varias veces. Él quería conocerlos para aprovechar y serles de bendición. Como dice el versículo 11, comunicar algún don.
Pablo quería estar porque no solamente quería cantar entre ellos, orar con ellos, congregarse con ellos, estar junto a ellos, que era algo que Pablo valoraba, enseñaba y rescataba en innumerables figuras que utilizó en sus cartas sobre el por qué debemos estar juntos, debemos procurar coincidir el mayor número en un mismo lugar, porque nos compara con un templo, por ejemplo, nos compara con una familia, por otro lado, nos compara con un cuerpo, todo lo cual apunta a la importancia de que los creyentes estén juntos, que se encuentren adorando al Señor en un lugar en común. La idea es mantener una coordinación y una armonía como pueblo de Dios, y es lo que él decía: estoy rogando para que pueda yo al fin, por la voluntad de Dios, estar junto a ustedes donde ustedes están. Pero lo que movía a Pablo a querer estar en Roma va más allá de solamente estar presente en el culto, en la actividad de adoración, en el tiempo compartido con los hermanos, escuchando o quizá enseñando, y limitarse solamente a estas tareas que son comunes dentro de los programas que generalmente las iglesias realizamos. El apóstol quería comunicarles algún don espiritual. La palabra comunicar en el versículo 11 puede significar para nosotros, porque la palabra en el español así sugiere, que Pablo iba como a entregarles un don, como que Pablo iba a llevarles lo que pudiera estarles faltando en términos de habilidades espirituales que Dios trae a su iglesia. A simple vista, darles un don, pero en el idioma griego que fue escrita la palabra, comunicaros, viene de un término que significa compartir con alguien. Así que estrictamente lo que Pablo está diciendo es que él quería ir a Roma para compartir algún don que el Señor le había dado a él, que de alguna manera lo que él podía hacer o sabía hacer por la gracia de Dios fuese empleado para bendición de alguno de ellos. Si pudieran ser de todos, mejor. Compartir lo que Dios le había dado en la manera que Dios le enseñaba a hacerlo. Saben, hermanos, el apóstol Pablo, como todo creyente, sin excepción, hemos recibido habilidades espirituales que vamos descubriendo desde el momento que nacemos de nuevo, y a lo largo de nuestra vida cristiana, cuando se nos da la oportunidad de servir en un espacio o en otro, nos vamos dando cuenta de algunas habilidades que no teníamos antes y que son de gran bendición para la iglesia, para los hermanos. El Espíritu Santo, desde luego, obrando a través de cada uno de nosotros. Quizá lo complicado aquí es identificar cuáles son estos dones y cómo puedo servir o cómo los puedo aplicar dentro de la iglesia. Allá en Campeche, por ejemplo, siempre he dicho que en algún momento de nuestra historia, cuando se hablaba de servir a Dios, de poner en práctica tus dones, los varones solamente tenían una opción muy limitada. Podían ser los que recogían la ofrenda o los que dirigían el culto. Así que había un rol de dirección de 35 varones, ¿no? Así que todos predicaban por lo menos 2 veces al año o una vez al año. Las hermanas, sus opciones eran ser maestras de escuela dominical o dar la bienvenida a la entrada o quizá en la adoración. Pero igual no todas se les facilita el canto, ni todas tienen la extroversión para estar en la entrada o la paciencia para cuidar de nuestros hijos. Así que una buena parte de la iglesia se quedaba contemplando la dinámica que existía, tanto en varones como mujeres. Y más allá, lo que seguía de eso era más complicado que alguien pudiera aspirar, ser misionero, ser pastor, porque además eso no es como yo quiero, ¿no? Son cosas que Dios claramente también te asigna, ministerios que Dios te asigna. Y ahí va un poquito lo complicado.
quiero servir al Señor con los dones que Él me ha dado. Quiero confirmar y confortar en la fe que nos es común, como dice Pablo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo yo asegurarme que estoy haciendo esta tarea tan importante? Porque sí les puedo decir una cosa. Todo miembro de la iglesia tiene de parte de Dios la habilidad de compartir lo que aprende. Habrá quien tenga la facilidad de hacerlo ante 15, 20, 30 o más personas, pero de que podemos hablar con uno o dos de lo que Dios me ha enseñado, de lo que Dios me ha mostrado en su palabra y lo que ha hecho en mi vida, claro que podemos. Tan podemos así que lo hacemos, pero no necesariamente respecto a lo que aprendemos en la palabra o lo que Dios hace en nuestra vida, sino sobre otros temas más. Pero sí lo podemos hacer. Son de las cosas que Dios ha permitido que su iglesia desarrolle para que pueda poner en práctica independientemente que no tenga un cargo operacional dentro del programa, los programas o proyectos de la iglesia. Todos podemos llevar a cabo esa tarea de la que Pablo habla. Quiero ir, dice Pablo, quiero estar entre ustedes y quiero compartir de lo que Dios me ha dado con cada uno. Y si cada hermano de la iglesia se propusiera en su corazón, como dice Pablo, rogar al Señor que al fin, en algún momento, por su voluntad, pueda yo estar cerca de la hermana o el hermano fulano y compartirle esta porción bíblica que tanto me está edificando, esta página de este libro que me ha servido muchísimo, esta experiencia que acabo de tener, una oración cumplida que me ha llenado de tanto gozo. ¿Con quién puedo compartirla? ¿A quién le puedo decir? ¿A quién puedo buscar por la tarde? ¿A quién puedo mandarle un WhatsApp? ¿A quién puedo llamarle? Oh Señor, te ruego, sé que no podemos estar juntos entre semana por el trabajo, la escuela, pero concédeme, Señor, si es tu voluntad, estar cerca y junto a un hermano a quien pueda compartirle eso. Y mira que esto venga del corazón de un hermano que a lo mejor no tiene participación en las distintas actividades de los programas, pero sí que puede hacerlo. Además, mire que Pablo está incluyéndose cuando dice en el versículo 12, mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí. Mutuamente confortados. Pablo no iba pensando, los voy a confortar. Yo, Pablo, el apóstol de Jesucristo, quien fui y vine del tercer cielo, yo que he escrito cartas a las iglesias, voy a confortarlos. No, Pablo dice mutuamente confortados. Voy a confortarles y voy a confortarme también. Porque cuando alguien busca a un hermano para compartir la palabra, lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha enseñado, uno también sale bendecido de allí. Hermanos, yo he ido a consolar hermanos que terminan consolándome a mí. ¿Sabe de qué manera me consuelan? Voy en el camino pensando, Dios bendito, ¿qué le puedo decir a este hermano o a esta hermana que ha pasado tal o cual situación tan difícil y tan grave? Y voy hojeando mis libros de consejería y este y el otro, y voy checando qué puedo encontrar como para poder darle palabra de consejo, y llego y no sabe cuánto le doy gracias a Dios cuando encuentro un corazón fortalecido, que mientras platicamos y mientras yo le digo, también me dice lo mucho que Dios le ha enseñado, le ha fortalecido. Me voy tan contento y le digo, Señor, tuya es la iglesia, por supuesto. Allí a donde yo iba, tu espíritu ya había llegado primero, y todo lo que yo pude decir, que espero haya sido de bendición, no es lo único por lo que te doy gracias, sino todo lo que me enseñas y aprendo de mis hermanos, del más pequeño como del más grande. Encuentro incluso que aprendo muchísimo más compartiendo la palabra con 2 o 3 hermanos que predicándola frente a muchos. Porque cuando te sientas a hablar con alguien, puedes retroalimentar y escuchar y juntos ir de un verso al otro. Y para eso, mi hermano, no hay necesidad de diseñar un programa.
Solamente hay que reconocer que esa es la dinámica esencial de toda iglesia, buscarnos unos a otros. Cuando el apóstol que escribe Hebreos dice no dejando de congregarnos, no necesariamente que tal vez a través del lente contemporáneo interpretamos que solamente puede hacer alusión a un sitio como este. Hay que reconocer que en el tiempo que se escribe, las iglesias en su mayoría se reunían en las casas. Si usted saca tiempo en la semana para verse con una o dos hermanas, con uno o dos hermanos, usted está haciendo aún más de lo que ya hace si viene el domingo aquí a este lugar a adorar al Señor. Aquí es el mínimo que podemos hacer, el mínimo. Dar más de lo que hacemos acá es buscarnos entre semana, es procurar congregarnos, es llegar a una casa, no es decir, le quiero compartir al pastor Orlando algo que el Señor me mostró, pero es el pastor, ¿qué le puedo yo enseñar a él? Yo soy ese miembro callado en la esquina, observando, el que casi no participa en nada, el que se contenta haciendo las pequeñas cosas. ¿Qué más puedo yo enseñarle con esto que tanta alegría me ha dado? No, mi hermano, no hagamos de menos lo que Dios puede hacer a través de nosotros, porque no es su palabra, su dicción o su capacidad de explicarse, es la palabra viva que le edificó, que le consoló, que le fortaleció, que le instruyó, la que va a llegar al corazón de aquel a que usted se lo va a decir. Porque sabe, mi hermano, aquí le va otra cosa, y no me van a dejar mentir a algunos acá. A veces pasa que mi esposa me dice: oye, qué precioso, el hermano Miguel Núñez dice que es importante orar antes de estudiar la palabra de Dios. Le digo: y no, ya lo dije yo en la iglesia, no lo enseñé hace 2 dominicales. Viene Núñez y entonces sí, es revelador. Bueno, no así. Le digo: sí, ya lo dije yo. Sí, pero no sé, como que cuando él lo dice es como más especial, ¿no? Bueno. Pero a veces uno escucha las mismas palabras que uno ya ha escuchado otras veces. Pero ese día, a esa hora, en ese momento en particular de nuestra vida, tienen un impacto especial. Porque es palabra viva. Es palabra que cobra sentido en lo profundo del alma. Y escuche, no importa quién es el mensajero que lleve esa palabra cuando Dios trabaja de esta manera. Así que, hermano mío, hermana mía, no haga de menos lo que Dios puede hacer a través de usted. Tal vez no es Nancy de Moss, pero sí te puede bendecir con lo que Dios le va enseñando. Esa es la esencia en la vida de una iglesia. Dios es glorificado cuando los hijos se edifican en amor unos a otros. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 2, verso 5, cuando dice que somos piedras vivas, no para ser puestas en un museo, no para estar al fondo del patio, no para estar en un lugar simplemente haciendo espacio. Somos piedras vivas llamados a ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es que, hermanos, son aceptables a Dios porque son por medio de Jesucristo, pero somos piedras vivas. Una piedra viva cobra sentido cuando su cercanía con otra piedra viene a representar edificación. Cuando mi vida le edifica, el apóstol Pablo en Efesios 4 dice que nuestras palabras sean para edificar, para edificar. Y no está hablando a los pastores y maestros, sino a todos los creyentes. Si usted de pronto va a pasar a casa de un hermano porque van a ver un partido de fútbol, por ejemplo, lo cual se vale, ¿verdad? Vaya pensando: Señor, ya que voy a estar ahí,
me gustaría compartir algo con mi hermano al final, antes de irme. ¿Qué podría ser? ¿De qué podríamos hablar? No quiero desperdiciar la oportunidad de haberle ido a ver, porque soy una piedra viva. Mi palabra tiene que edificar, expresar adoración. Debo confirmar en la fe al hermano para que mutuamente podamos ser confortados, que es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, hay muchos dones en la iglesia. Hay 3 listas, de hecho. Creo que ya el pastor ha enseñado en su momento sobre el tema de los dones. Así que yo me voy a limitar solamente a compartirle 2 grandes clasificaciones de dones para que usted más o menos se ubique de qué lado está y pueda a su vez buscar la manera de ser fiel en eso. Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Bien, ya quedamos que compartir lo que Dios me enseña y me muestra o hace en mi vida es el mínimo básico que todos debiéramos estar practicando. Pero aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, Pedro añade lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 11, ya que el 10 nos está hablando que va el tema es de los dones, el verso 11 dice que hay una serie de dones que corresponden al habla, a la enseñanza, a lo que hacemos con nuestras palabras. Pero también hay otro grupo de dones, hay otra categoría de dones que tienen que ver más con el servicio, la administración. Yo creo que la iglesia, independientemente que alguien diga yo tengo este don muy específico, podríamos poner de un lado a los cuyos dones son de la enseñanza, de hablar, de decir palabras edificantes, y hermanos que se les da más la parte de servir, de hacer algo por los demás, donde también hay diversos dones mencionados en algunas otras listas. Entonces me parece muy útil que cada uno pueda empezar a preguntarse: ¿a mí qué se me da más? ¿Hablar o hacer? Si encuentro que se me facilita hablar, explicar, compartir, o tal vez soy de los que prefieren ver la necesidad y buscar modos de resolverla, de acercarme y servir. Y entonces, dependiendo de donde yo crea que voy a desarrollarme mejor, involucrarme en todo lo que se pueda, que ya iré viendo en específico si soy maestro, si soy pastor, o cuál va a ser mi rol dentro de la enseñanza. Pero puedo ver hacia dónde me voy, palabras o acciones. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que el que elija palabras no haga acciones, ¿no? De pronto yo soy el de las palabras, ¿no? Yo no cargo sillas, yo no llevo despensa, yo soy el que habla. No, mayormente vas a ser usado con las palabras, pero también hay que poner acción. Al igual también, no estoy dividiendo la iglesia, no créanme, me dirijo así solamente para ilustrar.
Así también los del servicio, los de las acciones, no significa que no puedan de pronto dar una clase o compartir la palabra, ¿no? Digan, yo esa parte no, a mí pónganme a trabajar, a hacer cosas. No, también hay que enseñar, también hay que compartir la palabra, que ya dije, es como el mínimo que tenemos que hacer. Lo único que el apóstol Pedro dice para los que van a servir al Señor a través de sus palabras es que lo hagan conforme a la palabra de Dios, sea como maestro en un grupo pequeño, sea como maestro aquí en este lugar, como maestra en el grupo de damas, o ya sea conversando en casa de alguien al terminar el culto, en cualquier oportunidad que tengas de conversar, o escribiendo, mandando correos, mandando WhatsApp, mandando cualquier correspondencia a fin de edificar. Hacerlo conforme al consejo que está en la palabra de Dios. Y así confirmar en la fe a los hermanos y puedan perseverar unos y los otros. Y para eso hay que estarse preparando, adquiriendo conocimiento de parte del Señor para que nuestra palabra realmente edifique. Y acá en la iglesia, gracias al Señor, hay muchos espacios que han sido creados para que puedan aprender y crecer en el conocimiento del Señor. Puedes servir en la acción, pero lo tuyo será el consejo, la exhortación o la enseñanza. Pero si eres de los que ministran, de los que sirven, de los que prefieren estar en la acción, dice el apóstol Pablo que ministres conforme al poder que Dios da. ¿Por qué razón? Estar pendiente de las necesidades de la instalación, de las diligencias que hay que hacer para ir a tal o cual lugar, ser parte de la logística o de algunas otras actividades dentro de la iglesia, pueden ser desgastantes físicamente, porque aparte tienes trabajo, tienes otras actividades, pero también emocionalmente, porque luego te puede ir atacando ese mal de me tienen de aquí para allá, nada más abusan de mí, nadie más lo hace, yo solo estoy cargando, yo solo estoy yendo para todo. Fulano será que puedas ir, mengano será, o sea, todo soy yo. También uno corre riesgo en eso. Por eso hay que hacerlo en el poder de Dios, que Dios da, en la gracia y el poder de Dios da, para no decaer en nuestro ánimo. Pero aquí lo importante, mis hermanos, que ya sea que usted ministre con la palabra o lo haga con el servicio, no se limite, porque todo lo que hacemos, dice el apóstol Pedro, es para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero no se limite. No espere ser parte de un programa, no espere ser parte de un proyecto. Puede hacerlo. Un hermano me dijo: pastor, ¿me da permiso de ir a visitar a un hermano para enseñarle? ¿Por qué me pide permiso a mí? Vaya y visítelo, vaya y compártelo. Hermano, estoy pensando en reunir a 3, 4 hermanas, queremos estudiar un libro, ¿nos da permiso? Adelante, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La iglesia diseña programas para facilitar la organización de los mismos, pero principalmente para motivarles a hacer cada uno por iniciativa lo mismo y no estar a la espera de un programa. ¿Por qué, hermano mío? Porque, como todo dije al principio, si la iglesia se conforma con dejar que otros organicen, armen, desarmen y sean parte de los proyectos, porque generalmente cuando una iglesia hace un evento o un proyecto y uno viene de fuera, son los hermanos que uno generalmente conoce, porque son los que están en la acción. Pero hay otra buena parte de hermanos que no lo están, porque no todos podríamos estarlo. Y la pregunta es: bien, no eres parte de la logística, pero ¿eres parte de la vida de la iglesia? ¿Eres parte de la vida de la iglesia? Bien, no tienes staff aquí atrás,
pero tienes la camiseta como parte de esta iglesia, que más allá de sus programas, visitas, buscas, oras, preguntas, indagas, confortas, compartes, sirves cada vez que tienes la oportunidad, buscando las oportunidades. Eso, mi hermano, es la esencia de la iglesia. Eso es una iglesia que está activa. De otra manera, entonces, todo lo demás se puede convertir en un cascarón. Dice Hebreos 3, 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Recibimos un golpe muy fuerte hace no mucho en la iglesia. Un miembro de la iglesia, escuche el tamaño de lo que le voy a decir, un hermano de la iglesia a quien amamos y quien había servido en otras oportunidades junto con nosotros, lamentablemente, sorpresivamente, tomó la equivocada decisión, ¿sí?, de ir en contra de mandatos claros que están en la palabra del Señor, y cuando quisimos rescatarlo y cuando quisimos exhortarle, fue demasiado tarde y tuvimos que separarlo de nuestra congregación. Y a mí me dejó pensando cuántas veces yo prediqué y él estaba sentado ahí, y yo asumí que todo estaba bien, porque domingo con domingo estaba sentado ahí. Porque lo saludé y le pregunté ¿cómo estás? Y me dijo bien, gracias a Dios. Y porque otros hermanos lo encontraban por el camino y lo saludaban y le decían ¿cómo estás? Y decía bien, gracias a Dios. Nos vemos el domingo. Pero no advertimos que había un corazón que en el que estaba creciendo como la mala hierba, la incredulidad. Y lo estaba endureciendo y endureciendo y endureciendo. Cuando la iglesia es como un gran transatlántico buscando gente en el mar que se está ahogando para salvarle, y se les ahoga la tripulación en la piscina del transatlántico, es lamentable, es triste. Difícilmente desde aquí uno podría identificar quien tenga el don, mis respetos, que no sé si lo exista, que desde acá diga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 están por caer, ¿no? Los anoto y luego ando, no puedo. Es más, uno tiende a equivocarse desde aquí arriba, ¿no? Por lo que veo, cuánto fervor y madurez espiritual, qué bárbaro. Pero no sabe uno, ¿no? E incluso acercarte, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien, bien, amén, gloria a Dios. No, todavía. Pero para que el pastor visite a cada uno le tomaría 3, 4 meses, y cuando quiera repetir la lista, el que visitó primero ya se endureció. Pues ya son 2, aunque sean 2, pues jálate a otro. No, mi hermano, mire, el cuidado que la iglesia debe tener de sus miembros no lo resuelve con ningún programa ni proyecto, por muy buena logística que exista. La iglesia se preserva en la santidad y en el temor de Dios cuando unos a otros se cuidan. Cuando unos a otros se cuidan. Nadie cometa el error aquel de decir, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el pastor? Yo soy el hermano al que le asignaron la tarea de consejería, ¿no? El de consejería es el hermano fulano, él tiene el cargo. Y la hermana fulana es la encargada de grupos pequeños. ¿A qué grupo pequeño pertenece ese hermano? ¿Quién era el encargado? No, a ver a quién. No, mi hermano. Cuidémonos unos a otros. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? Me dijo que estaba bien, ¿lo estará realmente? ¿Cómo están sus temores, sus pensamientos, sus aspiraciones, sus expectativas?
¿Cómo va su matrimonio? La relación con sus hijos. ¿Qué está leyendo? ¿Qué está escuchando? ¿Dónde anda? Verificar. Y si unos a otros lo hacemos, mis hermanos, la iglesia se mantiene en lo esencial. Porque si no, de otra manera, luego sí nos toma por sorpresa. Yo sé que hay muchas actividades en nuestras iglesias y nos gusta que participe el mayor número de hermanos, pero si queremos confirmarnos y confortarnos, tiene que ser unos a otros. La Biblia está llena de esta frase, unos a otros, porque así funciona. Las coyunturas del cuerpo, dice Pablo en Efesios, ayudándose mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento edificándose en amor, dice el apóstol Pablo. Bueno, y aquí el texto de Hebreos dice, exhortándonos unos a otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Déjenme les leo un escrito precioso del pastor Paul Tripp. Le leo: estoy convencido de que hay muchos cristianos decepcionados, derrotados, dudosos y cínicos. La mayoría sigue yendo a la iglesia. La mayoría están participando incluso en la vida externa del cristianismo, pero su fe ya no trae paz y motivación a sus vidas cotidianas. Es una realidad muy triste entre muchas cosas valiosas que dice, es esto: busca la compañía de personas que tengan la confianza, la alegría, la motivación que te pueda estar faltando. Este tipo de comunión es el instrumento esencial de cambio en las manos de Dios. ¿Cuántas hermanas están sufriendo en silencio? Porque el esposo no está siendo la cabeza de hogar que debe de ser. Y tienen temor de decirle al pastor. Y no sabemos, ¿no? Por ejemplo. Así que, mis hermanos, mi consejo esta mañana para todos ustedes es que se propongan de ahora en adelante, hagan un compromiso delante del Señor, que independientemente de los programas y proyectos que se realicen, en los que sin duda pueden y deben participar, en tanto puedan, asuman la responsabilidad de cuidarse unos a otros, de compartir el don que Dios les ha dado, cualquiera que éste sea, porque Dios puede hacer mucho a través de usted en la vida de otro hermano. Y ruegue al Señor: Señor, te ruego que por tu preciosa voluntad me permitas estar cerca y junto a mis hermanos, principalmente los que estén por caer. El Señor es sabio, el Señor es bueno, el Señor sabe que lo necesitamos. Simplemente hay que orar para que el Señor conceda esa clase de vida, lo cual yo también espero en el Señor puedan vivirla. Les invito a ponerse de pie para orar. Mi Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, nos vienes sacando de un periodo difícil, no solo para la iglesia, para el mundo. Para mostrarnos que aún y cuando muchas de nuestras actividades no son posibles de realizar, podemos seguir siendo iglesia si nos buscamos unos a otros. Aun cuando la persecución o la amenaza nos disperse y un sitio en común no sea posible,
ante todo podemos seguir siendo una iglesia si nos buscamos unos a otros para compartirnos algún don y compartir tu palabra obrando en nuestra vida para confirmarnos en la fe y confortarnos mutuamente unos a otros, desde el más pequeño hasta el más grande. Lo único que pedimos, mi Señor, y suplicamos, es que nos llenes de toda bondad y de todo conocimiento, a fin de que podamos unos a otros consolarnos y exhortarnos conforme a tu preciosa palabra. Que nadie se haga de menos y que nadie se haga de más. En el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar su lugar. Bendiciones. Bendiciones y me despido en el amor de Cristo.